Porque yo pienso que el tipo de cambio, digamos, mantenerlo en 1500 y llegar apreciado hacia diciembre, comprando menos reservas, o sea, en vez de decir, che, yo compro más reservas y si el tipo de cambio tiene que ser un poco más alto, que lo sea, y hacer la estrategia inversa, es decir, compro menos dólares para llegar con 1500 fijo a fin de año, me parece que llegar más apreciado es también setear una expectativa de evaluación futura más alta. Y eso te implica una tasa de interés más alta. Por Sí, lo que claro. decía antes, es ¿en qué mercado me quedo? ¿En pesos que sube con tal tasa o en dólares que va a hacer tanto la suba del tipo de cambio? Si vos llegás con un dólar que más o menos va acompañando la inflación, o incluso que va subiendo por encima, porque pensemos, cuando uno ve qué pasó con el valor del dólar en junio o en mayo, Sí. estuvo por encima de la inflación y no pasó nada. Desde mediados de abril hasta hoy hubo una suba de más del 9%. Por eso, y no pasó nada. Bueno, pero no sabemos, porque julio se espera que haya un rebote. Sí, pero 2%, digamos. ¿Vos decís que la gente va a hacer tanto lío por un 2% de inflación? No lo sé, capaz Sí. que sí, pero no es el 3-4 de marzo. Claro, Y sí, esta no inflación es está- un número que se te dispara mucho más cerca de 5 que del 2, Exacto. que en torno al 2 que estamos Exacto. acostumbrados. Y además- En la ciudad sí, se acercó al 3. 2,9. En la ciudad, sí. pero está muy cargado con servicios. Sí. Y además Esto- tenés las vacaciones de julio. Desglosen cómo viene la inflación acumulada, bienes y servicios. Esta inflación está cargada En con servicios, servicios, claro. no está afectada En por bienes. bienes. Entonces, ahí hay algo No, es que los bienes además no se venden, por lo tanto no hay mucha posibilidad de Pero remarcación. entonces tenés una opción de subir un poco más el tipo de cambio sin que sea un problema demasiado grave para la economía, para la parte inflacionaria, si querés. Claro, parecería que el gobierno Es ahí muy- se escuda en que no cree esto que vos decís, como que tienen temor. Me parece que tienen temor de que se descuide Digo, el tema de inflación, que es como un baluarte, ¿no? Recontra. Es mucho más fácil yo decirlo de esta silla que estar en la silla del Ministerio de Economía. Eso está Sí, claro, clarísimo. por supuesto. Pero en términos generales, a mí, como ir a defender un valor nominal, no me hace tanto sentido y me daría más miedo llegar al año que viene, encarar el año que viene diciendo, che, estás recontra apreciado de nuevo, te van a salir a buscar más fuerte porque están viendo que esto, que si tenés un tipo de cambio un poco más alto, para mí no te va a afectar tanto la inflación. Digo, es muy distinto, esto que siempre pensamos, sube el dólar, suben los precios. Cuando fue en su momento la devaluación que tuvo que hacer Massa, que le pidió el Fondo Monetario Sí. Internacional, 22%, los precios, nosotros lo miramos todos los días, los precios subieron 22% en el lapso de 2 semanas y media, más o menos. Porque tenías política fiscal expansiva, gasten, inflación, previaje, el precio máximo del coso, bla, bla, bla. Bueno, eso hoy no está. Entonces, la suba cambiaria hoy no tiene el mismo impacto si vos estás haciendo política fiscal expansiva que si vos estás siendo contractivo. No va a ser igual, no tengo dudas que no va a No, ser y además igual. no sería lo mismo aprovechar esta última mitad de este año que hacerlo después apurado ya en un año electoral. Digo, sí. Por eso, yo creo que no hay que ponerle un número nominal al tipo de cambio. Creo que la estrategia tiene que ser ir lo más seguro a la elección que viene. Si eso implica un tipo de cambio un poco más alto, a mí no me preocuparía tanto, si querés. Porque tampoco, ojo, hoy el tipo de cambio paralelo que tuvo Alberto Fernández para ponerlo en precios de hoy Sí. era 3.500 pesos. O sea, hoy estás lejísimo de esa situación. Si yo estoy hablando de un tipo de cambio un poco más alto, es 1.700, 1.800. Pero nadie está prediciendo que puede ser una cosa que te descarrila el programa por completo y que se va todo por las nubes. Pero si vos mirás el primer trimestre del año, el tipo de cambio fue para abajo, nominal. La inflación, para arriba todos los meses, Sí. 3-4 en marzo. Después tuviste la segunda parte que fue subiendo el tipo de cambio, que vos lo mencionabas, y una inflación que es verdad, no terminó bajando a 1 y pico, pero estás en 1,9. Ahora ponete a 2, pero quiero decir, el tipo de cambio no fue el determinante este año de cómo se están moviendo los ¿Y precios. cómo estás viendo el horizonte inflacionario de acá a fin de año y para el año que viene, que es un año difícil, ¿no? Es un Teniendo año en cuenta difícil, todas sí, estas total. variables. Bueno, primero que hay un tema de expectativas que para mí, no sé bien por qué el gobierno lo seteó así, pero cuando nosotros estuvimos justo analizando este año muchos planes de estabilización, hay trabajos súper buenos de ese tema, nunca un programa de estabilización te baja la inflación si vos querés tener un tipo de cambio más o menos libre o más o menos flotante en el lapso de 2 años, 3. O sea, en general tardan de 6 a 10 años para que la inflación quede en toque un dígito y se quede. Entonces, para mí la sobreexpectativa de decir va a ser 0, algo y no sé Sí, qué lo que dijo historia, Milei en su momento en agosto va a empezar con 0. es una expectativa que en medio la seteaste vos y por ahí no es lo que suele suceder y en Argentina menos, que tenemos como una dolarización bastante importante en general. Entonces yo ahí creo que hubo una especie de... se descalibró de alguna manera la expectativa que había. Y después, ¿qué pienso hacia adelante? Yo pienso que esto es un programa que ya corrigió mucho de los precios relativos que tenía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
Si vos me decís, yo llego a 2027, pero estoy atrasando las tarifas de nuevo, no subí el transporte que tenía que subir, les pedí a las prepagas que no suban, lo que fuere, te digo, bueno, en algún momento eso te va a corregir y la inflación que venía para abajo te va a volver para arriba. Claro, pues estás metiendo las cosas bajo la alfombra. Eso no está pasando. Es más, si vos ves Cava y ves Provincia de Buenos Aires y ves los aumentos que está habiendo entre los interjurisdiccionales, vas a ver que la suba de transporte es siempre 2 puntos por encima de la inflación. 2 puntos por encima de la inflación, 2 puntos por encima, todos los meses. Lo cual te da a entender que los precios no están, de los servicios, están justamente metiéndote inflación hoy, pero que no te van a descarrilar hacia adelante. Yo con la inflación creo que no se va a desmoronar. Digo, me parece que vamos incluso a una inflación un poco más baja. ¿Va a ser 0? ¿Va a ser un dígito? No lo creo. Pero que te puedes ir a 20 el año que viene, sí. El problema es que en las encuestas la inflación ya no aparece como la principal preocupación de la gente y aparece más la pérdida de empleo en el sector privado que sigue ocurriendo. Y la pérdida del poder adquisitivo. Y los salarios que siguen por detrás de la inflación. Entonces, esa parte, digamos, del programa no parece estar resolviéndose. Totalmente. Bueno, yo creo que el gobierno esperaba, bueno, y el mercado, porque si uno ve el REM como venía, el REM viene corrigiendo todo el tiempo para abajo la expectativa de crecimiento. El gobierno ha dicho este año se crece 5, el REM estaba en 3,5, 3,8 en su momento, hoy ya está más cerca de 2,5. O sea, lo que te quiero decir es, hay un recorte de la expectativa de lo que iba a crecer esta economía, lo que está creciendo. El segundo trimestre te va a dar negativo contra el anterior, seguramente. Ya venía de 2 meses de caída, abril, mayo, junio va a ser flojito, con lo cual creo que vas a tener una caída. Entonces, la actividad no está repuntando como se esperaba. ¿Dónde creo que está la pata floja? En lo que empezamos hablando al principio. Esta economía se quedó sin crédito. Es una economía sin crédito que no va a estar bombeando el consumo por parte del gobierno, porque si uno ve cada peso que uno pone, ¿dónde es más expansivo? Bueno, lo más expansivo es obra pública, en general. Sí, claro. Yo pongo un peso en obra pública, en general tiene impacto en la actividad, porque esa gente que labura ahí después usa los comercios, después como más expansivo. Eso no está haciendo nada. Bono a los jubilados, por ejemplo, 70.000 pesos quedó congelado. El jubilado tiene una propensión marginal a consumir alta. O sea, esa persona que cobra automáticamente también consume. Sí, a diferencia no de otro ahorra, no tiene margen de ahorro. Exacto. Entonces, si vos le das plata a alguien que tiene margen de ahorro, es una mala decisión, definitivamente, porque no te va a motorizar nada. Entonces, distinto es a quién le estés haciendo esa transferencia. Entonces, por ese lado no está ocurriendo nada. Entonces, si yo lo viera como un auto, te diría que tiene 4 ruedas de tracción, te diría, una es el gasto público, la otra es el consumo privado, la otra son las exportaciones y la otra es inversión. Yo creo que Argentina venía desde hace muchos años tratando de ir con la rueda del gasto público y con la rueda del gasto privado, o sea, gastemos acá, que las personas salgan a consumir, ponemos previaje, ponemos los precios fijos, qué sé yo. Y este gobierno dijo, eso no va más, hay que traccionar con exportaciones y con inversión. Y hay una rueda que está funcionando bárbaro, que son las exportaciones. Hay muchísimos sectores y hasta de productos diferenciados que están espectacular. O sea, el lado exportador está muy bien, pero el lado de inversión está trabadísimo. Entonces es un auto que dijo, che, acá hay que girar con las 2 de adelante, cambiando las 2 de atrás y que el resto de las 2 de atrás acompañen, pero lo que pasó es que está girando con una. Claro. Se empezó a dar vuelta en círculo. Esa es una economía que se trabó. Pero es paradójico porque este gobierno hizo reformas supuestamente que el mercado le pedía para destrabar la inversión y tenemos 4 trimestres consecutivos de caída de la inversión privada. Sí. ¿Qué tenés ahí? Primero, 2024, inicios de 2025, o sea, la segunda parte o el final de 2024 y los inicios de 2025 fueron años muy importadores. O sea, tuviste mucha demanda de importaciones de bienes de capital. Sí. Que esos bienes de capital hoy están cayendo fuertemente. Entonces la inversión registra, che, estás trayendo maquinaria de afuera, estás cambiando la máquina que tenés para hacer el pan de no sé qué. Bueno, no, porque ya lo traje. Entonces, y aparte en muchos casos no lo estoy usando. O sea, hasta que no lo estoy usando por eso. Tengo capacidad instalada. Exacto. Entonces, gran parte de esa inversión que hubo en su momento, que por ahí te repunta un poco, hoy estás viendo números negativos de importación de bienes de capital. Claro. Y el otro factor que influye mucho es la construcción. Y la construcción está bajísima. Entonces, esos dos hechos hacen que la inversión per se, como la mide el INDEC, esté muy baja. Y cuando uno ve el RIGI, por ejemplo, y demás, el RIGI está recién arrancando, pero está muy concentrado en sectores. Son 2 sectores los que se llevan el 90% del RIGI. Minería y petróleo. Minería y petróleo. Y energía, o sea, es como que tenés la energía. Entonces, la inversión más
que iría con el RIMI, si querés, esa es la que no está traccionando. Y está traccionando en ciertos sectores puntuales, que no es en todos, y además está arrancando más lento de lo esperado. Sí. ¿Y cómo podría hacer el gobierno para hacer que digamos, las ruedas empiecen a salir de este autito que están dando con una sola rueda, dando vueltas en círculo, digo, sin depender solamente de las inversiones que por ahora no se están activando, no están llegando? Bueno, para mí lo de las licitaciones de obra pública es bueno. O sea, eso ya que exista es bueno. Pensé que tuvimos 2 años y medio que no se hizo nada de infraestructura, ni bacheo, ni qué sé yo. Que haya, ya es positivo. Entonces esa parte que son 9.000 kilómetros de rutas, creo que después no sé si hay 3.000 más, pero eso se tiene que hacer. Después hay otra parte de las provincias. Las provincias están empezando, no sé, San Juan ahora va a emitir un bono de 600 palos también para hacer infraestructura, eso te tiene que mover un poco más. Pero ahí hay una parte que está complicada por lo siguiente. Uno debería en estos momentos empezar a ver dónde hace algún relajamiento fiscal para que la economía expanda. No es una cosa de irse al déficit de no sé qué, pero algún relajamiento fiscal cuando uno ve que la economía se empieza a contraer. Digo, esto es política contracíclica, ¿no? Lo que pasa es que el espacio fiscal está flojo porque los sectores que más te aportan a la recaudación, como comercio, como industria y demás, Están cayendo. Entonces, como esos sectores no te están aportando al fisco, y la informalidad además está subiendo, Sí, claro. tenés un problema de recaudación que junio ya te mostró un dato malo en términos de equilibrio fiscal. Sí. Entonces, hoy podrías tener algún espacio con todo lo que hiciste en los años pasados para empezar a ser un poquito más expansivo fiscalmente. Monetariamente yo no sé, porque si el crédito no repunta, por más que vos bajes encajes, no te va a servir demasiado, pero bueno. En la parte fiscal podría ser un poco más holgado. El tema, ¿cuál es? ¿Qué se juega? Si yo soy un poco más holgado en la parte fiscal, el mercado me empieza a dejar de creer. Y si me empieza a dejar de creer el mercado, el riesgo país puede ser más alto. Y si el riesgo país es más alto, lo cambiario empieza a tensarse, deja de ser opción. Entonces, cuando el sector público se retira de un lugar, como por ejemplo la construcción, para darle un lugar como la obra pública, vos necesitas que rápidamente entre el sector privado. Y el sector privado está en wait and see, en general. Salvo en los sectores que ya sabe que ganan. Sí, claro. Cuando vos ves los márgenes por sector, los márgenes de la energía están re arriba, porque además están con buenos precios internacionales. Pero el resto de la economía se achicó a márgenes finos. Sí, claro. Entonces, si vos decís, che, yo me mando con una inversión grande acá, mejor espero, mejor veo, está como difícil. Entonces, como que el sector privado no llegó a ser ese reemplazo de la inversión en los sectores donde el sector público se movió. Y hay en otros que nunca va a entrar. O sea, los 28.000 kilómetros de ruta que faltan hacer de rutas troncales nacionales, no va a entrar el sector privado. Entonces, en algún momento vamos a tener que ver qué hacemos. Pero eso va a tener que estar el sector público jugando algún rol. Caputo, de hecho, había anunciado que en junio arrancaban a full con la licitación de rutas a los privados y ahora está Es que están adjudicadas. Sí, están adjudicadas y ahora dijo, bueno, en septiembre. O sea, Bueno, postergó como este arranque. Bueno, pero eso va a ser importante para mí. Eso es importante que ocurra. La construcción mueve mucho. Suponiendo que eso ocurra, ¿tiene el gobierno un plazo para poner en marcha la economía antes de las elecciones? Porque después ya por la campaña o por los tiempos ya no hay tiempo para hacerlo. No, a ver, yo creo que lo ideal sería no mostrar otro trimestre más de que la economía cae, digamos, porque ya eso indica una recesión formalmente. Si ahora el segundo trimestre decís la caída o No, el segundo tercero. trimestre yo creo que va a dar caída contra el primero. Lo preocupante sería que el tercero de caída contra el segundo. Pero bueno, nada, es historia que todavía no conocemos. Yo diría que esto tiene que empezar a darse vuelta lo antes posible, de alguna manera, porque no vas a ver una economía que crezca 10% en un año y que toda la gente llegue boom para el año que viene, lo que fuera. Es una economía que va a crecer de a poco y va a crecer con inversión, si es que hay. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vas a necesitar varios trimestres consecutivos de ir creciendo poquito. Sí. No va a ser una economía que te diga, bueno, ahora vamos a bombearla, vamos a meterle anabólicos a esta economía para que repunte y hacemos un programa fiscal recontra expansivo, bla, bla. No va a pasar. Entonces, como eso no va a pasar, el crecimiento que vos veas de corto plazo nunca va a ser boom. Va a ser muy lento. Entonces, la recuperación de salarios va a ser lenta, la baja de la inflación va a ser más o menos progresiva, la recuperación del crédito va a ser así también, más o menos lenta. Entonces, primero que el dato de morosidad... La salida de la mora también va a ser lenta. Va a ser lenta, va a ser lenta. La metáfora tan poco poética que usó Bausili el otro día de la digestión lenta. Bueno, o sea que digestión todo vamos en modo lento. Es que sí. Y eso, yo no soy analista político, no lo sé.
Pero eso en una sociedad que está demandando, che, sáquenme de acá, yo ya quiero crecer, ya me ajusté, lo que fuere, no sé cómo viene la paciencia, no tengo ni idea y me parece muy difícil hablar con la gente. Es buen punto. Pero esta economía, para crecer de largo plazo, va a ir lento, no va a ir rapidísimo, por más que veamos inversiones del RIGI, qué sé yo. Entonces eso, yo no sé cómo se choca y cómo juega con la paciencia de las personas, pero, por ejemplo, que la inflación vaya para abajo es necesario para que haya una leve recuperación del salario real, fundamental, si no, no va a ocurrir. Que la mora vaya para abajo, aunque sea lento, es fundamental para que se vuelva a abrir la cartera de créditos. Hay una parte de esos créditos que ya, de las personas que se fueron a la situación 5, la recuperable, o que se vendió directamente a un estudio de abogados, ese no va a volver al crédito, no vuelve. Pero el que quedó en situación 2, 3, recuperable, entren a sus bancos, hay programas de refinanciación que no los pueden salir a decir mucho, pero existen. Vayan. Bueno, de hecho en la Ciudad de Buenos Aires hay un programa específico, hay una ley que le da marco a los bancos para que adhieran. Total. Que tenemos creo que una semanita más para que adhieran los privados, el Ciudad adhiere y después cada banco tiene una política de te doy un crédito en mejores condiciones para que te puedas poner al día con lo que estás Porque eso es un problema para ellos también. Y no sí, cobrar. claro. Entonces, ¿a dónde va a ir el público y la tasa de préstamos personales? Va a ser más baja, pero solo para el que haya demostrado que puede pagar o que se metió en un programa de refinanciación o lo que fuere. Hay gente que va a ver que ya va a estar afuera del sistema durante los próximos 2 años. Entonces, ahí tenés una demanda que en su momento existió, que no va a existir, pero sí puedes recuperar, digamos, al que todavía no terminó de estar en la peor situación. Y yo creo que los bancos están apuntando a eso y la tasa va a bajar para esos. Y eso va a ser necesario, digamos, para reactivar. Pero vos ves que antes de las elecciones va a bajar la morosidad a un nivel que permita reactivar el crédito. ¿No vas a volver a los niveles de antes? Sí, pero a reactivar el crédito en pesos sí. De hecho, julio te da para arriba en empresas, que venía muerto, te da para arriba de nuevo en empresas. Julio, te digo el último IPOM, sí, me parece. El dato de julio me parece que créditos te dan levemente para arriba, pero en empresas, no en personas. Okay. Claro. Pero vos pensás que durante un año no tomaste ningún crédito para persona física, en términos, subiste un poquito, caíste, subiste, caíste, estás ahí abajo. ¿Va a empezar a repuntar? Para mí sí, pero va a ser muy lento. Claro. Y ves que... No va a ser 2024, que fue boom. Claro, va No a ser vas a ahí. cuentagotas, así. No vas ahí. ¿Y qué va a pasar con el crecimiento sin creación de empleo privado? ¿Va a seguir así la economía en esa... En esa tónica? Sí. Y la verdad el tema del empleo, a ver, si yo lo tengo que decir... La economía argentina no tiene un problema de desempleo fuerte, digamos. El desempleo es verdad que subió, pero estás abajo de 8. O sea, hoy tu tema no es el desempleo. Es la forma en la cual estás generando empleo, el gran punto. Está generando los empleos que menos pagan. Claro. Está generando empleos informales y está generando empleos de monotributo. Que en la mayor... Vos ves la concentración del monotributo, el 80 y pico % está concentrado en las categorías A, B y C, que son las categorías más bajas. Entonces, irte al monotributo suele ser para actividades de menores ingresos, claro, pero no es un cuentapropismo que la rompe, que le vende servicios a no sé quién, sino más bien que está concentrado en las categorías más bajas. Entonces, hoy tenés una compensación, se quiere, de desempleo que se está concentrando en esos sectores. Y para mí ahí hay un desafío porque lo que está pasando es que la masa salarial se achica en general. Yo pienso que los sectores... Si reactiva algo la construcción, eso puede dejar de caer. Ya en el último tiempo, viste, que la construcción no está tan mal. El gran problema es que estos sectores, energía, minería y demás, hoy no te están, de alguna manera están anunciando inversiones, pero no están generando los puestos de trabajo que la economía hoy, digamos, ha dejado de tener en otros, como por ejemplo la industria, el comercio y demás. De hecho, un informe de ustedes, creo que es el último o el anteúltimo, plantea que los sectores ganadores tampoco crean empleo privado registrado. No, ahí, claro, viene 2% abajo, por ejemplo, más o menos. Y el total viene 3% abajo, el de los ganadores viene 2% abajo. O sea, entonces, no solo no reemplazan, sino que pierden. Sino que caen. Claro, pierden. Ahí nosotros estuvimos analizando el caso de Chile, el caso de Australia, como para entender un poco qué pasa cuando un sector empieza como a absorber mano de obra, sobre todo cuando se dan los boom. Australia crece mucho el boom minero, sobre todo cuando China empieza a ser bastante demandante de estos minerales. Y vos lo que ves es que el sector minero no termina de ser el gran absorbente de empleo. Sí crece, pero no una locura, pero crecen muchas actividades asociadas a
eso, digo, escuelas que estén cerca de los lugares donde viven las personas que se van para allá. Te pasa lo mismo con la construcción de nuevas viviendas y qué sé yo. Es como que hay servicios de salud, crecen un montón de servicios asociados a eso, y yo creo que esa es la parte que hoy todavía no está traccionando, porque reitero, son proyectos que vos ves en volumen la minería. Fíjense volumen y precio, hoy tenés precio muy bueno, por eso el oro te está dando muy bien en general, pero la producción todavía está lenta. O sea, la minería no arrancó del todo, si bien las proyecciones son muy buenas. Hoy estás creciendo más por P que por Q. Y eso de alguna manera, nada, me parece que va a tardar en generar más empleo. Así que para mí el mercado laboral, si vos me preguntas dónde está el principal eje del cuestionamiento, si esto va a salir bien o no, la paciencia social, viene por el lado empleo y salario real, que está estancado. Desde septiembre viene cayendo, subió abril, bajó mayo, o sea, está planchado. Y me parece que ahí está el gran meollo de la cuestión, de cómo se va a salir a generar empleo. De hecho, hoy tenés el RILF, que está activo, que es este nuevo régimen que salió de la reforma laboral, que te permite bajar bastante las cargas si vos contratás a alguien nuevo. Ahora sale el FAL, te permite bajar 3%. O sea, hoy hay activas algunas cositas que te deberían impulsar la registración, sin embargo, no está ocurriendo. Entonces, para mí ahí está el tema más grave. ¿Es un desempleo como en los 90 de 18%? No, ni por las tapas, estamos lejísimos de eso. Pero hay un deterioro del mercado laboral marcado. Sí, sobre todo la tremenda pérdida del poder adquisitivo, o sea, esta realidad como medio extraña, como que parecieran dos realidades en una, porque si no, pero mirá, la inflación está en el 2%, pero ¿por qué a mí cada vez me alcanza menos? Bueno, los salarios están atrasados, vienen con suerte, si estás en el sector formal, crecen al 1%, obviamente no van a alcanzar nunca, la caída del poder adquisitivo, esta sensación de que tiene mucha gente, de que llega al 15 del mes con suerte, Sí. Digo, me parece que por el horizonte que vos estás trazando no va a mejorar. Yo creo que, reitero, O va a yo mejorar soy más muy positivo, pero poco, lentamente, claro. muy Sí, lentamente. sí. Si vos me decís, che, va a haber una percepción de ganancia de salario real en el corto, bárbara, no, la verdad que no lo veo. Creo que el gobierno ahora quiere ir con algo de crédito en dólares para las empresas, para las personas no creo que eso funcione. Vos mencionabas algo, pero son los propios bancos los que no se van a animar mucho a darle a las personas claro. físicas también, ¿eh? Porque también ellos tienen un problema después si eso no lo pueden recuperar. Entonces, para mí, para las personas físicas no viene la solución por ahí. Puede ser que alguna empresa se jueguen un poco más a darle crédito en dólares. Pero bueno, para mí y para el gobierno viene más lento, digamos, de lo que se esperaba, la actividad económica en general.